Fíjate que cuando yo empecé a escribir, la verdad no tenía yo tanta formación literaria, ¿no? Actualmente pues sí he tomado talleres con mi maestro, el maestro Ricardo Yáñez, ¿no? Que es maestro además de muchos de mis Maestro de amigos todo de México, todo el casi, mundo, ¿eh? ¿no? Y a Ricardo Yáñez siempre hay que recordar que el que nos presentó a Ricardo Yáñez fue, quien nos presentó a Ricardo Yáñez fue Amparo Rubín. Fue ella la que a mí me dijo, lo que me puso de maestro a Ricardo en el taller. Y luego yo le presenté a Ricardo, a Jair Durán, a muchos, y se hizo amigo de toda la banda y anduvo con todo el mundo, ¿no? Hizo discos, canciones. Y yo, por ejemplo, en ese entonces no sabía las figuras poéticas, ¿no? Después hay un libro, ¿no? No sé si tú has leído ese libro que se llama Que levante la mano la guitarra, que es un libro sobre Silvio Rodríguez y habla del gusto de Silvio Rodríguez por la poesía de César Vallejo. Y César Vallejo usa mucho esa forma retórica, ahora no recuerdo cómo se llama, ¿no? Que dices lo contrario, ¿no? Silvio lo tiene todo el tiempo en su obra, ¿no? Así de decir, estuve en el centro de un lugar desubicado, ¿no? Por ejemplo, Ya. ¿no? Hay muchas canciones, ahora no recuerdo alguna de Silvio, pero Silvio constantemente usa esa figura retórica, ¿no? Y por ejemplo, yo esta canción que te canté ahorita, me gusta, decidí conservarla como la escribí. Pero por ejemplo, hasta en la primera vuelta dije al compás de mis palabras porque de mis pestañas no me gusta, ¿no? Digo, ¿qué onda con esa frase, pues, no? Pero así la escribí, pues, ¿no? Y digo, la dejo así, ¿no? Porque así eran un poco las rolas de Mecano, ¿no? Como un poco burdas, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? ¿Te acuerdas de esa canción de Quédate en Madrid, ¿no? Sí. Y metía palabras como chungo y eso era atractivo para uno como escritor en esa época. También estaban de moda las canciones de Sabina, ¿no? De Pisa el acelerador y Mentiras piadosas, todo eso, ¿no? Principios de los 90. Ya fue cuando yo empecé a hacer el huesito, que ya pasé de ser el adolescente que había sacado su guitarra de Verafilio, ya hacía mis rolas. Un tiempo anduve con un grupo de amigos en Veracruz, que ahí estaba Lev, mi amigo el bajista, Ujú. y andábamos así en las casas de cultura cantando nuestras rolas. Y luego yo metí mis papeles para el taller de Amparo Rubín y en el 90 entré a mis 19 años ahí y ahí fue donde ya empecé a foguearme y a conocer compositores, ¿no? Muchos yo les estoy muy agradecido con ellos, con Delgadillo, con Armando Rosas, porque ellos ya eran compositores hechos y derechos y siempre me trataron como un igual. Y yo por eso siempre con los jóvenes trato de ser igual, ¿sabes? Porque tuve esa educación, pues, ¿no? De que llega alguien nuevo y le das lugar, ¿no? No lo tratas como que es tu discípulo, como que te tienes que matar, ¿no? Sí, no, Y ellos, claro. a mí siento que eso me ahorró mucho trabajo, el apoyo de ellos. Y yo quiero preguntarte, bueno, te quería preguntar primero lo de las pestañas, a ver si me Qué lo puedes horror, resolver. ¿Cuál es perdón. el compás de de tus pestañas? ¿A Pues qué es ritmo va cosa, el pues compás de tus es las pestañas? lágrimas, ¿no? Pero yo siento que es una imagen poética no lograda, ¿no? Por eso pienso que hay que cambiarlo, ¿no? No sé, siento que lo que pasa es que cuando escribes que eres joven, aunque Ujú. seas talentoso, inventas, porque no tienes tanta vivencia. O Claro. sea, creas a partir de la fantasía, ¿no? Te enamoras de alguien y todo lo inventas en tu cabeza, vives en tu cabeza que fantasías con el ser amado, ¿no? Pero Sí. después en la vida ya te haces de parejas reales con las que sí convives y sí vives pasiones y entonces cuando ya toda esa pluma que habías hecho con la imaginación se convierte ya en el testimonio de lo que realmente vives. Creo que eso cambia, ¿no? Yo escribía muy así. Y yo, por Ya. ejemplo, o sea, cuando yo era morrito, esa edad que tenía 19 20 había dos grupos muy marcados en donde yo me movía, porque ya ves que aquí en México somos muy opinados todos, ¿no? Ujú. Entonces había gente que decía, no, el huesito es el futuro, y había gente que decía, pues a mí no me convence el huesito. Uy. Están muy rebuscadas sus canciones y parece bossa nova, decían en ese entonces. Ujú. Entonces yo agarraba un son jarocho y le metía acordes como de trecena y eso, y ya era un bossa nova, ¿no? La gente nada más oía un acorde de trecena y ya era bossa nova, ¿no? Y entonces yo me frustraba y decía, no, pero es que esto es un son y no sé qué. Y así, o sea, insistí hasta que sentí que ya había logrado un lugar, ¿no? Mexicanto, creo que yo le debo mucho a Mexicanto. Cuando Mexicanto grabó Amor y Los Ojos de la Selva, Uy, siento que fue cuando ya la sí. gente me empezó a respetar como un compositor. Y es algo que siempre les estaré agradecidos. Y Carmina Canavino, que acaba de fallecer, gran amiga, ella me grabó Cantos para un Ángel, me grabó Lunar y me grabó De Ola Enojo. Sí, Entonces ya tenía cierto. grabaciones, ¿me entiendes? Tenía yo 23, 24 años y ya me habían grabado, ¿no? Y en ese entonces había el chance de que me grabara Eugenia León, que no se concretó, o sea, y ya cambió mi vida, ¿me entiendes? O sea, ya me pagaban por tocar, ya había dinero de por medio, ¿me entiendes? O sea, Ujú. si me decían que tenía que tocar en Monterrey en un lugar de un tipo que ya no me acuerdo su nombre, que era como un tipo como de mal agüero, y iba yo ahí a Monterrey a tocar y
y ya era así como que se corría la voz, ¿no? Porque había sido el boom de Delgadillo. Delgadillo tuvo un boom fuerte, fue como muy novedoso en su momento, porque Delgadillo tiene un estilo muy particular. Y entonces decían, el huesito es el que sigue, ¿no? Pero los 90 fueron una época muy difícil, ¿sabes? Y luego vino la época del MTV, la época del grunge y todo ese rollo. Entonces yo iba por un camino de canciones como para un ángel y todo bonito, pero al mismo tiempo se levantó el zapatismo en el 94 y los viejos me decían, bueno, sí, muy bonito y Estrella el Coral y todo, pero tú qué opinas del país, o sea, y el negro Ojeda me presionaba, todos me presionaban. ¿Y tú qué opinas del país? ¿Y tú qué opinas de la política? Y tienes que, y Silvio, ¿me entiendes? Conocí a Silvio y hay que tener una posición ante la vida, ¿no? Y luego fue el asesinato de Colosio. Fue cuando hice con sombrero ajeno mesa. Y sobre la mesa, ¿no? Claro. Pero yo había hecho una que es malísima, que se llamaba Si lo sabe el mundo, que lo sepa Dios, al revés, ¿no? ¡Ah, caray! Y hablaba y decía cosas así como que si Dios existía y que si Dios no existía. Hice una que se llamaba El teléfono descompuesto, que trataba de un tipo que hablaba, marcaba por teléfono a Dios y siempre estaba ocupado. Porque siempre me gustó el arte experimental. O sea, cuando estuve tratando de aprender música clásica, me llamaba la atención, me sigue llamando la atención la dodecafonía, la música así, el sonido 13, ¿no? En la pintura también estudié pintura, dibujo y pinto. Y, o sea, por lo que yo dejé la pintura es porque admiro mucho a Dalí, a Picasso, y no sentía yo que tenía un lenguaje propio, como en la canción sí siento que logré desarrollar al final un lenguaje, ¿no? De acuerdo. Entonces ya ahí cambia mi vida, ya siento que dejo de ser el huesito, jovencito. O sea, yo en algún punto de mi vida tenía como 23 años y de pronto iba en un día a una tocada y pensé, yo ya no puedo seguirle vendiendo a la gente que soy el chavito que empezó a hacer una canción y que qué lindo. O sea, ya soy un profesional y tengo que dejar esa imagen como de que, ay, mira lo que lindo, para ya asumir la vida. Y eso tiene una canción, que es la canción, la de Quedo Atrás, que está en el disco Yo Soy, ¿no? Yeah. Habla de eso, es ese momento de mi vida cuando ya pensé que tenía que dejar. Es que mira, en esa época hubo muchos cantautores que salimos con esa onda. También así era Pedro Guerra en España, que se hizo una estrella, ¿no? Que todos decían, ay, mira lo que tierno, qué lindo con sus canciones. Y que, ay, que yo podría ser Bugs Bunny por mis dientes. Y todos, ay, qué bonito, ¿no? Pero de pronto ya está la vida real, ¿me entiendes, no? Sí, claro. Y el ejército zapatista se había levantado y asesinaron a Colosio. Y vino la devaluación del 94. Y entonces conocí al Mastuerzo, además, ¿no? Y ahí es donde vuelve a romperse todo. Otra vez todo se vuelve a rehacer. Ah, y conozco a los cubanos, porque los cubanos también fueron o sea, yo tenía 23 años y me hice pareja de Maruchi Bemaras, una compositora cubana que tenía entonces 36. Y era un escándalo en el mundillo de la trova, ¿no? No, es que esa chava está muy grande para él y cómo se va a vivir con él, y cubana, y comunistas, y no sé qué, y tal. Uy. Y entonces a casa de Maruchi, que yo vivía con ella, venían a jugar Vagamon Pancho Céspedes, y venía Mauri Gutiérrez, y venía David Torrens, y acababa de abrir Jimmy Hades con sus socios el primer péndulo. Sí, y yo toqué en las primeras, tengo carteles así de que toqué con David Torrens. Y entonces fue cuando ya hice cosas como sobre la mesa, cambió mi lenguaje armónico, ¿sabes? O sea, para estar al nivel de ellos, ¿no? Porque había una escuela que era como de la trova de Delgadillo, en el sonido, me refiero al sonido de la música, ¿no? Y siempre, o sea, siempre sentía yo que me jalaban para pertenecer a algún grupo y cada grupo quería que yo compusiera en su estilo, ¿no? O sea, y me decían, no, es que lo de los cubanos está como muy comercial, güey, eso no te jales por ahí. Y lo de no sé qué, tal. Y yo como que quería estar bien con todos, no quería tener bronca con él, porque además yo decía, soy el huesito de la amistad. O sea, mi propósito en la vida es unir a la gente, ¿no? O sea, claro. Me lo empecé a tomar más en serio. Y ahí creo que esa época es un cambio. En esa época tuve una representante que quiero mucho, a Lili Chávez, a quien le debo muchísimo. Ella me hizo el primer disco, El Rumor de Marea, que fue el primero que edité. No el primero que grabé, pero sí el primero que edité. Sí. Pero hasta ahí, pues, esa etapa, pues, ¿no? Ajá. Hoy presentamos la primera parte de la entrevista con el maestro Mauri L. Wex. No olviden sintonizarnos la siguiente semana. Tendremos más de esta peculiar y entretenida entrevista. Sigamos siendo felices. Paz y poesía.